Pero también podrías caer en lo que en inglés se llama wishful thinking, ¿no? O sea, digamos, en una cuestión que no se basa en la realidad, sino, digamos, en tus deseos, ¿no? Claro, puede ser. Tú deseas eso, pero de repente la realidad te desengaña. Creo que me siento mejor pensando que hay una posibilidad de que las cosas pudieran controlarse, pero no con estilo autoritario, sino en el escenario democrático liberal en que estamos, ¿no? Porque si cambiamos de escenario al estilo de algunos países ahora, ya el autoritarismo no resuelve esto tampoco, no resuelve. Digamos que hubiera que por obligación se tuviera que hacer tal cual programa, ya tenemos una experiencia amarga, no funcionó. La cultura por decreto es imposible. O sea, ¿tú crees en el igualitarismo democrático? Yo creo que sí, al final. Pero eso va contra, digamos, una disposición natural de la especie. Porque la especie no es igualitaria, la especie es jerárquica. Así es. Los grandes monos son jerárquicos. Y nosotros somos jerárquicos, o sea, podemos ejercer el mando y podemos someternos con la misma facilidad. Sí. Pero ser iguales, eso está contra toda disposición natural en nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo para considerarnos iguales. Sí. Bueno, hay también el tema de las resistencias culturales y las culturas alternativas. Por ejemplo, la cultura chicha está siendo reconocida como una cultura alternativa que de alguna manera lucha, a pesar de su lógica comercial, lucha contra la cultura esta masificada y ha logrado espacios culturales, entre comillas, antropológicamente, como dice Varela, también importantes, ¿no? La cultura chicha, que tiene que ver con la música y que se parece mucho a la música chicha, a la bachata argentina, a la bachata dominicana o a la versión argentina. Son culturas alternativas que aparecen por ahí, ¿no? Pero nos estamos olvidando también de la cultura en el término amplio de la palabra, la cultura andina, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos tampoco, la cultura amazónica, de la que no sabemos nada, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor hay bolsones ahí de resistencia que pudieran hacer que las cosas, que no cambien tan bruscamente, pero que sí que se maticen, ¿no? Ahora, Vargas Llosa, como tú recuerdas, muestra desafecto con esta ampliación del concepto, es una ampliación antropológica del concepto de cultura. O sea, él, digamos, está pensando en la acepción que ya viene de la época ciceroniana de cultura. O sea, no simplemente cultivo, porque el término es agrícola, ¿no es cierto? Pero luego también hay un cultivo del espíritu, ¿no? En ese sentido, ¿no? El asunto, digamos, se ha modificado, porque cultura ahora antropológicamente son los usos y costumbres y todas las prácticas y omisiones y prohibiciones de una comunidad, ¿no? O de un pueblo, ¿no? Entonces, en esa medida ya la cultura ha dejado de ser pues una cuestión de exquisitos y de perfeccionamientos, ¿no? Es que la cultura es un concepto muy dinámico y que ya ha sido recogida por la UNESCO. La UNESCO ya admite, ya no de cultura, sino de diversidad cultural, ¿verdad? Y bueno, pues eso nos lleva ya a cosas más complejas, ¿no? Como, por ejemplo, si se debe tolerar o no la cultura islámica en los colegios franceses, por ejemplo, ¿no? Y decir, no, eso forma parte de nuestra cultura. Si se debe tolerar o no la ablación del clítoris africanas, porque eso forma parte de la cultura africana. Tiene su contraparte también la aceptación. Bueno, en el caso de los países islámicos, pues es un caso que yo he estudiado y he publicado mi trabajo al respecto. El asunto me parece bien claro. Son, desde nuestro punto de vista, verdaderos atentados contra la dignidad humana. Pero cuando entre los propios miembros de esos pueblos se hace una encuesta, se hace, digamos, una averiguación cumplida de cuántos están a favor o en contra de la medida, por ejemplo, en este caso de la clitoridectomía, el 90% está a favor, incluidas las mujeres que van a ser víctimas de semejante barbaridad. Entonces, ¿cómo te metes tú en nombre de otra cultura supuestamente superior a decir, oiga, eso que están haciendo es un atentado, eso es una salvajada? ¿No es cierto? Prohibir hacer eso, cuando el 90% está contra ti.
Entonces también hay eso, ¿no? ¿Hasta qué punto son estos respetos culturales, ¿no? Ese es un problema, es un problema real, con relación a la cultura. Porque no es que estén abusando de esas pobres personas, ni estén martirizándolas, ni estén cercenándoles parte de su anatomía, ¿no? Sino que las mismas padres llegan para que les hagan eso. O sea que eso va contra todo nuestro modo de sentir semejante práctica. Pero para ellos es lo más natural. En Europa se están enfrentando a ese problema. Claro, ese problema. La costumbre de los turcos, de los africanos, tienen que ser grave problema de la cultura. La UNESCO una vez encargó, me acuerdo, he leído un libro de Ramón Sayo, una definición operativa de cultura, funcional, y le presentaron un estudio con 200 definiciones. Claro. No había manera. Nosotros reconocemos la cultura de élite, la cultura culta, la cultura folk, la cultura popular, hasta ahí no nos quedamos. Claro. Pero después hay una cantidad enorme de definiciones. Un último corte y ya volveremos.